Como parte de sus preparativos para la temporada de huracanes, la Florida Power Line realiza entrenamientos durante el año para lo que sería una respuesta logística masiva ante un huracán de gran magnitud, incluyendo el despliegue de miles de trabajadores y equipos, así como el uso de tecnología avanzada y sistemas aéreos no tripulados para evaluar los daños. Hoy conoceremos más sobre estos preparativos y cómo nos beneficiamos de ellos. Comenzamos. Bienvenidos nuevamente y gracias por escogernos. Nos acompaña Florencia Contesi, representante de la FPL. Bienvenida, Florencia. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor contar contigo y más en esta temporada como es la temporada de huracanes. Todos nos preparamos durante la temporada de huracanes con los seguros de la casa, los distintos preparativos que hacemos cuando llega esa temporada inevitable. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos prepararnos en nuestros hogares para decir estamos listos para esta temporada de huracanes? Bueno, así es. En FPL nos preparamos todo el año para la temporada de huracanes y nos gusta decir que cada día que no hay una tormenta nos estamos preparando para una. Capacitamos a nuestros equipos, fortalecemos nuestro sistema eléctrico, instalamos interruptores inteligentes a través de nuestra red eléctrica inteligente y nos preparamos en todo sentido para esta época. Y así como nosotros nos preparamos, queremos que nuestros clientes se preparen también y tengan un plan. Y hay varias recomendaciones que les puedo dar para prepararse. Exacto, esa era nuestra próxima pregunta. ¿Cuáles son las medidas más recomendadas por ustedes a los clientes, es decir, a nosotros, ahora que estamos en la temporada de huracanes? Bueno, es importante tener un plan, revisarlo con sus familias, saber cuáles son, por ejemplo, las rutas de evacuación, saber cuáles son los elementos que deben tener en casa. Con un huracán fuerte pueden haber interrupciones del servicio eléctrico, por lo que es importante, por ejemplo, tener una radio a pila, tener bastantes baterías adicionales de repuesto, linternas, todo lo que podamos necesitar en caso de una interrupción eléctrica. También es importante tener cargadores de celular y de dispositivos inteligentes. ¿Por qué? Porque es muy importante mantenerse conectados con las noticias, con ustedes, que les ayudan a los clientes, por supuesto, a mantenerlos al tanto de lo que está pasando. Claro, para saber todo lo que está pasando durante la tormenta. Ahora, ¿se le debe dar mantenimiento a los equipos de la casa antes de la tormenta, como sería el aire acondicionado, o las líneas eléctricas, los refrigeradores, todos esos enseres eléctricos que tenemos en la casa antes de que llegue la tormenta para prevenir cualquier problema? Así es importante en cuanto a preparar la casa, cuando estén preparando la casa por fuera, tal vez poniendo shutters o quitando una antena, importantísimo mantenerse alejado de las líneas eléctricas, por lo menos a 10 pies de distancia, tanto ustedes como las herramientas que estoy utilizando de las líneas eléctricas. En cuanto a cosas que pueden hacer dentro del hogar, pueden apagar o desenchufar todos los equipos electrónicos que no necesiten estar enchufados. También es importante, por ejemplo, subir lo más posible el nivel del refrigerador y del congelador para mantenerlo helado durante el mayor tiempo posible si existe una interrupción eléctrica. Y así le duran un poco más los alimentos, ¿no? Así que es. no se le echen a perder. Ahora, durante la tormenta, aún si tenemos electricidad en el hogar o si la perdemos, ¿es necesario apagar el aire acondicionado? Porque hay veces está la tormenta, tenemos electricidad, pero no lo apagamos porque no queremos pasar calor. ¿Es necesario hacer esto? No es necesario hacerlo, pueden mantener el aire acondicionado, no va a representar un riesgo de seguridad ni nada por el estilo, pero es importante que electrodomésticos más pequeños, por ejemplo, que no necesariamente deben estar enchufados por cualquier razón, es preventivo desenchufarlos.
Importantísimo. Vamos a una pausa comercial y cuando regresemos, Florencia, seguimos conversando sobre las medidas a tomar para esta temporada de huracanes. No se vayan, que enseguida regresamos con más. Hacemos una pausa comercial, pero no sin antes hablarles de Invisalign. Si tiene dientes torcidos o busca una sonrisa hermosa, Invisalign es la solución. La doctora Sonia Rocha le puede ayudar con este procedimiento que es rápido y efectivo. Yo lo estoy haciendo y ya tengo resultados. Llame hoy a la doctora Rocha y dígale que va de mi parte para que le dé un buen descuento. Gracias por continuar con nosotros aquí en la mañana de hoy, conversando con Florencia Contesi, de representante de la FPL, quien nos está comentando todo de cómo debemos de proceder y las medidas que debemos de tomar a la hora antes de que llegue un huracán, ahora que estamos en plena temporada de huracanes. Y Florencia, te comentábamos ahorita sobre si se debe apagar el aire acondicionado. Nosotros vivimos también en una zona donde hay muchas tormentas eléctricas, hay muchos rayos, muchos truenos. ¿Se debe de apagar el aire cuando está pasando una tormenta eléctrica esta para evitar que se queme o que pase algún accidente en la casa? No es necesario. Obviamente la seguridad es una prioridad siempre, tanto para nosotros en FPL como para nuestros clientes. Lo más importante cuando hay una tormenta eléctrica es mantenerse dentro de la casa, dentro de la oficina, dentro de alguna estructura y no estar afuera, ya que puede representar un peligro. Y si por alguna eventualidad hubiese un rayo que, por ejemplo, afecta a un equipo, a una línea eléctrica que está fuera de su hogar, no acercarse a ella, no tratar de tocarla, sino reportarla inmediatamente al 911 y a FPL para que podamos ir a repararlo. Ahora, ¿cuáles son algunos de los errores o los problemas que más ustedes notan o que cometemos nosotros los usuarios antes, durante y después de una tormenta? Bueno, la seguridad. Mantener siempre la seguridad como una prioridad es importante. Antes, por supuesto, preparando el hogar, teniendo en cuenta siempre estar alejados de las líneas eléctricas. Durante la tormenta, por supuesto, mantenerse en el hogar y no salir si no es necesario, ya que pueden haber vientos fuertes, lluvia, rayos eléctricos. Y después de la tormenta es igual de importante mantenerse seguros. Por ejemplo, no tratar de salir de la casa si no es necesario. Si ven una línea eléctrica caída o un equipo que tal vez está dañado, no acercarse a él y reportarlo al 911 y a nosotros en FPL. Si va a conducir, por ejemplo, y hay interrupciones del servicio eléctrico, puede ser que algunos de los semáforos hayan dejado de funcionar. Así que es importante conducir con mucha precaución y saber que los semáforos que no están funcionando, la ley de la Florida dicta tratarlos como un pare, como un disco pare. Todas estas medidas, por supuesto, le van a ayudar a mantenerse seguros a ustedes y a sus familias. Claro, y los errores que cometen las personas es que no hacen nada de esto, ¿no? Que salen durante la tormenta salen después de la tormenta. Sí, hay riesgos y no es necesario, es importante mantenerse seguro. Lo mismo con los generadores después de una tormenta. Si hubiese una interrupción eléctrica, hay muchas personas que tienen generadores y es una buena fuente de respaldo de electricidad. Pero es muy importante tener mucho cuidado al operar un generador, seguir las instrucciones del fabricante al pie de la letra y, por supuesto, nuevamente mantener la seguridad como prioridad. Ahora, hay muchas zonas donde las personas tienen que evacuar, las personas que viven a lo largo de la costa o que viven en zonas de inundación. Si tengo que evacuar porque ya no me queda más remedio, llegó la tormenta y estoy en una zona de esa y tengo que evacuar, ¿debo de dejar todo apagado en la casa para evitar que se vaya la luz y regrese, y cuando regrese me queme algún equipo? Así es preferible apagar todo, desenchufar lo que no necesita estar enchufado, subir el aire tal vez a una temperatura mayor, 82 grados o más, por ejemplo, y mantener todo apagado, por supuesto, en la eventualidad de que haya algún problema eléctrico. Ahora, hablabas ahorita de las líneas caídas, las líneas eléctricas caídas, eso es algo muy común cada vez que hay una tormenta. Si tengo una línea de esa, ya sea en el patio de mi casa o en el frente de mi casa, ¿qué debo de hacer? Vamos a una pausa y regreso contigo y no hacer lo que nosotros tendemos a hacer, me imagino. Enseguida regresamos con la respuesta.
bueno que continúan con nosotros aquí en la mañana de hoy conversando con Florencia Contesi de la Florida Power and Light. Y te preguntábamos, Florencia, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué hacemos si tenemos una línea caída que es muy común durante la temporada de huracanes y a veces caen en la entrada de la casa, en el patio de la casa o al salir de la casa? ¿Qué debemos de hacer? Así es, si hay una tormenta fuerte y hay vientos fuertes, es probable, es posible que hayan líneas eléctricas caídas o tal vez algún transformador o equipo dañado. Es supremamente importante mantenerse alejado de líneas eléctricas caídas, de equipo que pueda estar dañado, no entrar en contacto con él y reportarlo de inmediato al 911 y a nosotros en FPL. Exacto, y ni arrimarse por allí porque entonces queremos darnos las de electricista. No, eso puede ser bastante peligroso, así que es importantísimo mantenerse alejado de eso. Ahora, muchas veces tenemos árboles en la casa que hacen contacto con alguna línea eléctrica y no tuvimos tiempo o no nos dimos cuenta de que eso estaba pasando para podarlo antes de la tormenta. Cuando viene la tormenta, ves que cuando la rama hace contacto con el tendido eléctrico, suelta chispa, que se puede incendiar. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, en ese caso es importante, como decías tú, si tenemos la posibilidad de poder despejar los árboles y las ramas antes de la tormenta, debemos hacerlo, pero siempre contratando a un profesional en la poda de árboles, no tratar de hacerlos nosotros mismos como dueños de casa. Ya que ellos saben cómo manejar la vegetación alrededor de las líneas eléctricas. Si ya es después de la tormenta y hay hay ramas o lo que sea que se ha caído hacia las líneas, llamar a alguien, nuevamente un profesional en la poda de árboles para despejarlo y no tratar de hacerlo nosotros mismos. Ahora, se debe de durante la temporada de verano, es decir, no ha llegado la temporada de huracanes, pero noto que tengo ese tipo de problema en la casa. Debo de podar todo eso para evitar, ¿no? Así es, la vegetación creciendo cerca de las líneas eléctricas o que entra en contacto con las líneas eléctricas es una de las principales causas para las interrupciones eléctricas. Nosotros en FPL despejamos miles de millones de líneas eléctricas, miles y miles todos los años, justamente por eso, ya que queremos obviamente que nuestro sistema sea fiable para nuestros clientes. Pero nuestros clientes en casa también pueden hacer lo mismo y pueden ayudar a su fiabilidad y a la de sus vecinos. Y lo pueden hacer contratando a un profesional en la poda de árboles que venga a su casa a despejar esas ramas y hacerlo con antelación a una tormenta, mucho antes, por ejemplo, de que se emita una advertencia o una alerta de tormenta, ya que recuerden que se suspende el servicio de recogida de basura. Y si quedan ramas y todo eso delante de la casa, por ejemplo, eso puede ser peligroso porque se pueden transformar en un proyectil volador básicamente que puede entrar en contacto con su hogar o, si Dios no lo quiera, con alguien que esté fuera de casa. Así que es muy importante hacerlo antes de la temporada de tormentas y contratar a los profesionales. Las personas que viven en zonas boscosas, como por ejemplo aquí en Golden Gate, Lehigh Acres, que son zonas más boscosas, esas personas deben de tomar un poco más de medida que las personas que viven, por decir, en zonas que hay más casas, que no hay tanta vegetación. Así es importante saber y tener en cuenta el vecindario de uno, si es boscoso, como dices. Los árboles que están dentro de nuestra propiedad son nuestra responsabilidad y debemos contratar a un profesional en la poda de árboles para despejarlo. Si es un árbol que está, por ejemplo, en un área pública de la calle, llamar a FPL para que nosotros podamos tomar nota y poder ir y despejar el área. Exacto. Ahora vamos a nuestra última pausa comercial y cuando regresemos vamos entonces a hablar a qué debemos de hacer si perdemos la electricidad durante la tormenta o después de la tormenta, que las personas enseguida empiezan a llamar a ustedes, ¿no? Sí. A la FPL, a ver qué es lo que pasa, que no tengo electricidad, a ver qué debemos de hacer. Vamos a nuestra última pausa comercial y enseguida regresamos con mucho más. Ya volvemos. Al final de nuestro programa en la mañana de hoy conversando con Florencia Contesi, quien es representante de la FPL o la Florida Power and Light y nos está dando consejos de cómo prepararnos para esta temporada de huracanes que ya dio comienzo el
1 de septiembre y que dura hasta el 1 de noviembre. Y te preguntábamos, Florencia, durante la temporada de huracanes hay muchas personas que se pierden la electricidad y después que pasa la temporada de huracanes también pierden la electricidad, después que pasa la tormenta. Me imagino que ustedes los inundan con llamadas de que se me fue, no tengo electricidad, se fue la electricidad, cuánto va a demorar, cuándo viene. ¿Cuáles son los pasos a seguir o qué debemos de hacer si eso está sucediendo? Bueno, si tenemos un huracán, nosotros, gracias a nuestra red eléctrica y todo lo que tenemos a nuestra disposición, vamos a saber quiénes son esos clientes que no tienen electricidad. No es necesario llamarnos para hacernos saber porque nosotros ya tenemos la manera de poder saber quiénes están con o sin electricidad. ¿Qué zonas son las que no tienen electricidad? ¿Qué zonas son las que no tienen electricidad? En cuanto a cómo restablecemos servicio, FPL, nuestro compromiso es restablecer al mayor número de clientes posible en el menor tiempo. Nosotros comenzamos el restablecimiento de servicio a nuestra infraestructura más grande, nuestras líneas de transmisión, que son las líneas que se aseguran de que los distintos vecindarios reciban electricidad. Una vez que eso ya está en efecto, seguimos hacia las líneas principales que sirven, por ejemplo, a calles principales donde hay hospitales, gasolineras, todo ese tipo de facilidades que nos ayudan a las comunidades a ponernos de pie nuevamente. Y por supuesto, al mismo tiempo estamos restableciendo servicio a todas esas áreas que han sido mayormente impactadas y tratando de restablecer al mayor número de clientes posible. Ahora, al principio del programa hablábamos también, y para resumir lo que acabas de decir, hay que esperar, no hay que volverse loco, no hay que llamar, y ya ustedes saben lo que está sucediendo, como acabas de decir, y cuando lleguen a esa zona ya se restablecerá la electricidad. Pero al principio del programa hablamos de las nuevas tecnologías en lo que ha invertido la FPL para ayudar y hacer que este proceso sea un poco más llevadero, ¿no? Así es. Bueno, en la última década hemos invertido cerca de $3.000 millones en fortalecer nuestro sistema, en instalar tecnología de red inteligente que nos permite detectar muchos problemas mucho antes de que incluso surja una interrupción eléctrica. Todo esto para poder ofrecer mayor fiabilidad a nuestros clientes, tanto todos los días, en una tormenta en el verano, una lluvia por la tarde o durante un huracán. El año pasado vimos que durante los huracanes Matthew y Hermine, que afectaron aquí en la Florida, gracias a estas inversiones pudimos prevenir interrupciones. Gracias a los interruptores inteligentes, por ejemplo, pudimos prevenir 150.000 interrupciones eléctricas de nuestros clientes. Y también vimos que las líneas que hemos fortalecido, esos postes más fuertes que hemos instalado, tuvieron un rendimiento 30% mejor a aquellas líneas que no han sido fortalecidas. Así que definitivamente todas estas inversiones están haciendo una diferencia para nuestros clientes. Claro, y ustedes tuvieron una campaña también que hablas de postes, de sustituir los postes de madera por postes de cemento, que son más duraderos y son más difíciles de llevar por la tormenta, ¿no? Así es. Siempre estamos inspeccionando nuestros postes eléctricos. En algunos casos es necesario reemplazar los postes de madera por postes de concreto que están diseñados para resistir vientos de hasta 145 millas por hora. Y esto lo estamos haciendo constantemente a través del Estado en los 55 condados a los que servimos. Sí, bueno, Florencia, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros hoy con tan buenos consejos y esperemos que esta temporada de huracanes pase bien y que no tengan ustedes mucho trabajo en esto. Muchas gracias y mantener la seguridad siempre como prioridad. Claro que sí, era Florencia Contesi, representante de la Florida Power & Light, y ya saben los consejos que les acabamos de brindar aquí para que pase una temporada de huracanes segura. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal y recuerden que hacer es la mejor forma. Hasta la próxima.